Pensamientos y acciones de ricos. Bienvenidos a nuestra tercera lección. Hoy es el día de nuestro tercer archivo de riqueza. Estoy muy feliz de que estamos avanzando, de que tú sigas aquí con tu proceso comprometido, porque hoy ese archivo tiene que ver con eso, con el compromiso. Han sido días de retos, han sido días de tareas. Cuéntame en los comentarios cómo vas con las tareas. Cuéntame cómo te fue en el restaurante. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Te dio miedo? ¿Qué sentiste? Cuéntame para poder ver qué hay en ese subconsciente y podamos ir rompiendo esos patrones que te están limitando incluso a hacer una tarea que te cuesta cero dinero. Eso nos lleva a pensar que muchas veces creemos que todo lo que queremos lograr y hacer y tener requiere solamente dinero, y eso no es verdad. A veces lo que requerimos es voluntad, compromiso y ganas de hacerlo, porque estas tareas no te están costando dinero, excepto una que era la del restaurante, sí, pero mira que el dinero va más allá de cuando queremos algo. Si uno va caminando y se cae y se le parte un diente, y ese diente vale 2 millones, tú te los consigues como sea, como sea. Entonces, por eso para mí la excusa del dinero siempre será una excusa, porque uno siempre hace y tiene para lo que quiere. Entonces, estas tareas son más de voluntad, y con eso también le estás diciendo al universo qué tan comprometido estás para que él también te manifieste y te materialice con ese dinero y esa riqueza que tú deseas. Pero bueno, no, ya como estamos entrando en confianza, me pongo un poco más regañona, empiezo a, como dicen aquí en Colombia, a echar cantaleta, pero a veces esa cantaletica es necesaria porque nos hace tomar conciencia y nos hace pensar en esas cosas que nosotros mismos nos pensamos, o que esa gente que solo nos da palmaditas. Entonces, no siendo más, vamos a darle la bienvenida a este tercer archivo de riqueza. El número 3 es un número mágico, me encanta, porque el número 3 es un número que evoca el misterio. Casi siempre lo que hacemos va en 3, cuerpo, mente y espíritu, la Trinidad es 3. Bueno, no voy a entrar ahora en temas metafísicos y esotéricos, pero me encanta ese 3 porque tiene ese misterio y tiene esa capacidad de penetrar cosas más que no podemos comprender a nivel de la mente. Solo como paréntesis, y también para la entrada a ese archivo que es súper importante y parece que sin importancia, o sea, como que en serio eso es un pensamiento de riqueza. Y sí, es un pensamiento de riqueza. Y ese pensamiento de riqueza, este tercer pensamiento de riqueza es: me comprometo a ser rico. A diferencia de la creencia limitante, que sería yo desearía ser rico. Mira la diferencia y el poder de la intención y de la palabra que hay ahí. Uno evoca el compromiso y el otro evoca el deseo. Sí, todo plan comienza con un deseo. Estoy de acuerdo con Napoleón Hill, pero con un deseo, con una decisión de compromiso. Entonces, ese archivo de riqueza es: me comprometo a ser rico, y vamos a quitar la creencia limitante de desearía ser rico. Si uno va y le pregunta a la mayoría de las personas si quiere ser rica, te va a mirar con cara como: ¿qué te pasa? Obvio quiero ser rica. Pero eso es mentira. Porque también si tú le vas y le preguntas y tienes un plan para ser rico, casi nunca tienen respuesta. Y porque, aunque desearían y quisieran ser ricos, no se comprometen a hacerlo, porque subconscientemente hay un montón de archivos, de temas y de creencias que no les permite ir a hacer esa riqueza. Entonces, por eso también estamos trabajando estos archivos, estos pensamientos de riqueza, para empezar a darnos cuenta que hay por allá, a nivel subconsciente. Porque yo sé que hemos escuchado muchas veces que la vida siempre nos da lo que quiere, pero no lo que tú quieres, lo que hay en tu subconsciente, lo que quieres a nivel subconscientemente. Entonces hay una gran diferencia entre quiero ser rico, me comprometo a ser rico, y entre desearía hacerlo. Ahí hay una diferencia en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Entonces,
Tercer pensamiento de riqueza, me comprometo a ser rico. Porque hay 3 niveles de querer. 1, quiero ser rico. 2, elijo ser rico. Y 3, me comprometo a ser rico. Mira la diferencia de la palabra y de lo que evoca cada palabra al accionar. ¿Por qué la mayoría de personas, aunque desean, no se comprometen y no lo quieren hacer? Porque siempre le están mandando señales equivocadas al universo. Un día quieren, otro día no. Un día dicen, sí, yo quiero ser rico y empiezan con todo, empiezan con este curso, empiezan con esta información, empiezan a leer libros, pero al otro día, pero es que ser rico no es tan importante, hay cosas más importantes. Y otro día, no, sí, yo quiero, esa es mi meta, y otro día es como que no, pero, y de pronto si me quedo rico y solo, o si me quedo rico y me cortan un pie, ¿cierto? Entonces, cuando no hay ese nivel de compromiso con ese camino, tú le estás mandando todo el tiempo señales inequívocas al universo. Entonces el universo es loco, es como, ¿quieres o no quieres? A diferencia de un pensamiento de riqueza es de me comprometo a ser rico, tú no le estás enviando señales inequívocas al universo. Entonces permites que el universo cada día vaya haciendo su trabajo y vaya haciendo las tareas que se te salen a ti de las manos para empezarte a traer, a presentar las oportunidades, las personas y las circunstancias para que eso se vaya encaminando en tu proceso, en tu camino y se pueda lograr. Pero si yo empiezo a mandarle señales diferentes al universo, lo enloquezco. Entonces él un día empieza a trabajar, al otro día lo freno y así sucesivamente. Entonces por eso es la importancia de este pensamiento, del compromiso, porque cuando te comprometes todos los días le estás enviando la señal al universo, no solo del pensamiento, sino también con tus acciones, que por eso es tan importante lo que estamos trabajando en este curso, que no es solo pensar, sino también accionar para decirle a ese universo, es que sí quiero, estoy realmente comprometido con ser. Como ya se nos volvió costumbre el tablero, me gusta mucho ir al tablero porque me recuerda nuestros tiempos pasados donde aprendíamos así y me encanta enseñar con el tablero. Voy a pasar al tablero a explicarte ahora las acciones. ¿Qué debo hacer yo para demostrarle al universo que estoy comprometido con ser rico? Entonces, esa lección de hoy va a tener unas acciones, pero también va a tener un ejercicio y también va a tener unas preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a ese subconsciente y por eso es tan importante escribirlo, no solo que se te quede en el pensamiento. Porque siempre insisto en cada video y en cada lección con que lleves tu libretica y escribas. Porque una cosa es que yo lo piense, tenemos más de 60.000 pensamientos por minuto. El pensamiento es efímero, es caos. Pero cuando yo lo llevo al papel y lo escribo, me doy cuenta y digo, ay, sí, es que realmente yo sí pienso esto. Realmente eso sí está en mi cabeza, realmente eso sí está por allá en mi inconsciente y no me había dado cuenta. Entonces, cuando lo llevamos al papel y lo escribimos, hacemos más conciencia de que eso es una verdad. Y la conciencia es el primer paso para el cambio, que luego les voy a enseñar eso, pero ese es el primer paso para cambiar. Tú saber que hay algo que no estás haciendo bien o pensando bien. Entonces vamos al tablero y te voy a explicar en qué consiste ya la parte práctica. Entonces, la parte práctica es, el primer ejercicio para que anotes es, escribe todos los aspectos negativos que podría tener el hecho de ser rico. Yo te voy a dar algunos ejemplos de cuando yo hice este ejercicio, a ver si conecta y te hace tomar más conciencia de eso que hay por allá guardado. Te lo voy a leer porque son larguitos. Pensamientos tipo, ¿y si luego pierdo todo? Entonces sí que sería un fracasado. Nunca sabré si gusto a la gente por mí mismo o por mi dinero, ¿cierto? Muchas veces no queremos conseguir dinero porque pensamos que nos van a valorar por lo que tenemos y no por lo que somos. Es demasiado trabajo, entonces pensamos como que no, es que qué pereza, esa responsabilidad. Entonces mira lo que te hablaba ahorita, o sea, tenemos ese pensamiento de quiero ser, elijo ser rico, pero luego digo, ay no, es que tanto trabajo, ay no, qué pereza, mejor me quedo aquí en mi zona cómoda. Tendré que pagar impuestos, esa es esa era una que yo tenía, que yo pensaba pues como que pagar impuestos era lo peor del mundo, como que uno iba a trabajar para el gobierno y pues qué bacano que a mí me vaya tan bien que pueda pagar más y más impuestos porque esos impuestos se van a que podamos dormir tranquilos porque hay ejército cuidándonos, porque la marina, porque hay
servidores públicos. Entonces, si empezamos también a transformar esa creencia como, ay, qué pereza pagar impuestos, como qué bendición pagar impuestos, porque eso nos está permitiendo a nosotros un montón de cosas de las que nos tenemos que encargar. Mi salud se resentiría, entonces, lo que les decía ahorita, ay, no, es que si soy rico, entonces de pronto me quedo sin salud, porque claro, hemos visto casos de historias de personas que han hecho eso, pero nos enfocamos en lo malo y no en lo bueno. Mis amigos y familiares dirán, ¿qué te crees que eres? Y me criticarán. Todos, la mayoría de seres humanos, tenemos un miedo intrínseco a la crítica. Entonces, preferimos no hacer las cosas ni lograr cosas por el que dirán. Todos van a querer que les dé dinero. Podrían robarme, podrían secuestrar a mis hijos. Es demasiada responsabilidad. Tendré que administrar todo el dinero. Tendré que entender sobre inversiones. Tendré que contratar a contables y abogados caros. Entonces, esas son una de las ideas y de los ejemplos de esos aspectos negativos por los que tú no te has comprometido a ser rico, porque de pronto esto te cause tanto estrés y tanto pensamiento caótico que subconscientemente e inconscientemente no quieres ser rico. Listo. Ese es un ejercicio, primer ejercicio. Listo, ahora vas a responder esas preguntas con toda la sinceridad del caso. Nadie te va a leer, nadie te va a ir a buscar el cuaderno. Entonces, con sinceridad contigo mismo, ese trabajo que estamos haciendo es para ti, no para nadie más. Entonces preguntas, ¿estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? Muchas personas piensan que cuando uno empieza a emprender o a crear negocio o empresa, va a ser más fácil porque va a ser más libre, porque vas a ser dueño de tu tiempo. Y es un camino donde uno a veces trabaja muchas horas. Entonces, ¿estás dispuesto a trabajar más horas del que es ser empleado o del que estás dedicando ya tu vida a trabajar? ¿Estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus amigos y a actividades recreativas y a renunciar a tus fines de semana? Porque muchas veces los que estamos construyendo riqueza tenemos que pagar un precio. Y ese precio del éxito no es como que desbalanceemos las áreas de la vida, ¿cierto? No es como que, entonces yo solo trabajo y trabajo y produzco y me meto como en ese círculo, no, sino que yo sé que por un tiempo voy a necesitar un enfoque, una energía y una determinación para lograr eso, para en un momento estar más libre y poder disfrutar de lo que la mayoría de personas no pueden disfrutar. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo, energía, capital y dinero sin ninguna garantía de evolución? Entonces eso es lo que uno muchas veces arriesga y es muchas veces como paga el precio, ¿cierto? Arriesgando todo por algo que no es la luz, que no es al final del túnel, no sabe si va a ocurrir o no. Y uno en ese camino, o pues yo personalmente en ese camino he subido muchas veces y me he caído y he creado negocios y he creado empresas y las he hecho crecer y también me he quebrado. Entonces es un camino también a encontrar ese propósito. Yo no me arrepiento de todos esos fracasos, porque cada uno de esos fracasos me ha llevado a donde yo he querido estar y a mi propósito, hacer esto que hoy estoy haciendo. Si yo no tuviera esa experiencia, probablemente hoy no tuviera nada de qué hablarte o nada que enseñarte. Entonces cada uno de esos fracasos, pero estás dispuesto a arriesgarte a que eso te pase. Entonces, bueno, esas son las preguntas, como expliqué cada una, te las voy a repetir para que las escribas. ¿Estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? ¿Estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana? ¿A renunciar a ver a tus amigos y a renunciar a actividades recreativas y pasatiempos? ¿A arriesgar todo tu tiempo, energía y dinero sin garantía de evolución? Respóndete esas preguntas. Y ahora sí, vamos a ir con las 2 acciones de riqueza de ese pensamiento de riqueza. Y el tercer pensamiento de riqueza es me comprometo a ser rico. Entonces, las acciones son la primera. Escribe por qué es importante exactamente para ti crear riqueza. En un párrafo corto vas a escribir por qué para ti es tan importante crear riqueza. En el ejercicio anterior, lo que íbamos a hacer es escribir los aspectos negativos por los que nos daba miedo crear riqueza. Pero ahora es por qué es importante, o sea, qué cambiaría y mejoraría en tu vida a la hora de crear riqueza. En un párrafo corto para que lo tengas ahí. Ponle fecha, a mí me parece muy bacano porque cuando yo hice estos ejercicios hace como 7, 8 años, yo les pongo fecha y guardo mis agendas y voy guardando todos mis escritos y ya en mi yo del futuro, cuando me voy y veo
esos escritos, me sorprendo tanto y me siento tan orgullosa de realmente cómo un ejercicio puede empezar a transformar tu vida y lo damos por sentado. Y dos, y para saber si estás haciendo el seguimiento y para saber que si estás conmigo conectado en estos cursos, en esas lecciones, te voy a mandar un escrito donde vas a hacer un compromiso de riqueza y vas a pedirle a un familiar o un amigo que te apoye y que te ayude a firmarlo. Entonces, si estás viendo esto y estás comprometido y te estás quedando hasta el final, pídeme la segunda acción de esta tercera lección, que es para evocar el poder del compromiso. Entonces yo te voy a mandar el PDF para que lo escribas, lo imprimas y lo tengas contigo. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de esta lección y es: el archivo de riqueza es me comprometo a ser rico, la creencia limitante es desearía ser rico y las acciones son, voy a juntar acciones con ejercicios, es 1, escribir los aspectos negativos de por qué te da miedo crear riqueza. 2, responderte las preguntas si estás dispuesto a. 3, escribir en un párrafo corto por qué para ti es importante crear riqueza. Y 4, pedirme a mí el compromiso de riqueza para imprimir. Hasta una próxima lección.